Esmeralda te enseña historia. La segunda intervención francesa. A inicios de la década de 1860, México era una nación herida. Tras años de guerra interna, el país estaba devastado, económica y políticamente. El presidente Benito Juárez intentaba reconstruir la nación con reformas profundas, educación laica, fin de los privilegios eclesiásticos y modernización del Estado. Pero había un grave problema. México estaba endeudado con potencias extranjeras, principalmente Francia, Inglaterra y España, quienes habían prestado dinero durante los gobiernos anteriores. El Estado mexicano no tenía fondos para pagar. Así que el presidente Juárez, en julio de 1861, decretó la suspensión temporal de los pagos de la deuda externa por 2 años. En octubre de 1861, las tres potencias firmaron la Convención de Londres acordando intervenir en México para exigir el pago de las deudas. En enero de 1862, una flota tripartita desembarcó en Veracruz, pero pronto se haría evidente que Francia tenía otros planes. Mientras que España e Inglaterra buscaban un arreglo pacífico y negociaban con el gobierno de Juárez, Francia reveló su verdadera intención: no solo cobrar, sino establecer una monarquía en México, aliada del emperador francés Napoleón III. España e Inglaterra, al ver esto, se retiraron del conflicto en abril de 1862, dejando a Francia sola en su empresa imperial. El ejército francés, convencido de su superioridad, avanzó hacia Puebla con intenciones de tomar la capital. Pero el 5 de mayo de 1862, el general Ignacio Zaragoza, con un ejército menor y menos equipado, detuvo el avance francés en una batalla con las fuerzas de Loreto y Guadalupe. La victoria fue militarmente modesta, pero simbólicamente poderosa. Demostró que México podía resistir a una de las potencias más fuertes del mundo. Ignacio Zaragoza envió al presidente Benito Juárez un telegrama que decía: las armas nacionales se han cubierto de gloria, anunciando el triunfo contra el ejército invasor. Esta batalla, llamada la Batalla de Puebla, no detuvo la intervención, solo la retrasó. No obstante, la intervención continuó. Napoleón III envió refuerzos y a partir de 1863 los franceses retomaron la ofensiva. En mayo de 1863 tomaron Puebla y el 10 de junio entraron a la Ciudad de México. Con la capital bajo su control, los franceses y los conservadores mexicanos instalaron un gobierno provisional y comenzaron a buscar a un monarca europeo para establecer un imperio. Los conservadores mexicanos ofrecieron la corona del Imperio Mexicano a Fernando Maximiliano de Habsburgo, un archiduque australiano de 31 años. Después de negociaciones y presiones de Napoleón III, Maximiliano aceptó la corona con la condición de que el pueblo mexicano lo deseara, aunque esto nunca fue real. El 10 de abril de 1864, Maximiliano aceptó formalmente el trono en el castillo de Miramar, Italia, y llegó a Veracruz el 28 de mayo de 1864, junto con su esposa Carlota de Bélgica. Poco después se establecieron en el castillo de Chapultepec, convertido en sede imperial. Así comenzó el llamado Segundo Imperio Mexicano.
Y aunque había sido impulsado por los conservadores, Maximiliano tenía ideas liberales, impulsó la educación, decretó igualdad de derechos para los indígenas, mantuvo algunas leyes juaristas como la reforma agraria y trató de gobernar con justicia. Esto alienó a sus propios aliados conservadores, quienes esperaban que restituyera sus privilegios. Por otro lado, los liberales lo veían como un invasor impuesto por una potencia extranjera. Maximiliano quedó atrapado entre dos fuegos. Mientras tanto, Benito Juárez jamás renunció a la presidencia. Desde el norte en Chihuahua, mantuvo el gobierno y organizó la resistencia nacional, confiando en que Francia tarde o temprano se retiraría. Durante la segunda intervención francesa, Estados Unidos, bajo los presidentes Abraham Lincoln y Andrew Johnson, apoyaron firmemente la causa del gobierno de Benito Juárez y exigió el retiro de las tropas francesas de México. Aunque la guerra civil estadounidense limitó la acción directa de Lincoln, este nunca dejó de reconocer la legitimidad de Juárez. Tras la guerra, la administración de Johnson intensificó la presión diplomática sobre Francia, incluso movilizando tropas hacia la frontera, lo que contribuyó significativamente a la decisión de Napoleón III de ordenar el retiro de sus fuerzas entre 1866 y 1867. Sumado a los crecientes conflictos que enfrentaba en Europa, Maximiliano decidió resistir. Se dirigió a Querétaro, donde estableció su cuartel general con el apoyo de los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. 3 meses de resistencia. El 15 de mayo de 1867, Maximiliano fue capturado tras ser traicionado por un oficial de su propio ejército. Fue juzgado por un tribunal militar. Aunque numerosas figuras europeas pidieron clemencia, Juárez decidió aplicar la ley sin excepción. El 19 de junio de 1867, Maximiliano fue fusilado junto con los generales Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas en Querétaro. Carlota, su esposa, había viajado a Europa en busca de apoyo, pero sufrió una crisis mental irreversible tras el fracaso del imperio. El 15 de julio de 1867, Benito Juárez regresó triunfante a Ciudad de México. La República fue restaurada, las leyes de reforma se consolidaron y el país recuperó su soberanía.